viernes. Por las mañanas tenemos las sesiones, digamos, más teóricas, que van a ser sobre avances y límites en la regeneración del sistema nervioso, sobre registro de la actividad cerebral, uso de inteligencia artificial para analizar la actividad cerebral, sobre manipulación, apertura de la barrera hematoencefálica, organoides, etcétera. Y luego por las tardes tendremos las mesas redondas para discutir un poco lo que hayamos visto por la mañana y también sobre todo incidir en esa dimensión ética de los distintos avances. El último día, el viernes, cerraremos ya con una mesa redonda por la mañana, así que a mediodía habremos terminado. Y nada, ya veo que Diego está copiando y pegando los mensajes en el chat, así que ahí tenéis los links y como siempre cualquier duda que tengáis, cualquier cosa nos escribís y ya os lo aclaramos. Muy bien, entonces termino con la autopromoción y os presento ya al ponente de hoy, a Javier Gómez Pilar, que es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid, es investigador allí y nos va a presentar la teoría temporoespacial de la conciencia de Georg Nordhoff. Quizá lo más importante del recorrido de Javier en este sentido, digo, en este caso en particular, es que él mismo es colaborador de Nordhoff, ¿vale? Colabora con él frecuentemente, podéis ver en su currículum cómo tienen muchos artículos en común. Entonces, por conocer el modo de pensar de Nordhoff, si es que eso es posible, ¿vale? Porque era como hablábamos antes, es un tipo tan especial, tan genio, tan complejo, que desde luego cuesta hacerse cargo, ¿no? de su teoría, pero eso, que le conoce de primera mano y bueno, ha trabajado y sigue trabajando con él. Nada, bueno, decir que eso, que Javier es experto en procesamiento de señales, o sea, esa aproximación desde la ingeniería de análisis pues, de distintos tipos de señales cerebrales, sobre todo en EEG, si no estoy equivocado. Así que nada, pues Javier, te cedo la palabra y nada, y duro con ello. De acuerdo, voy a compartir pantalla, a ver si lo veis. ¿Lo veis, verdad? Sí. Sí, perfecto. Nada, pues muchas gracias, Javier, por la presentación, por la invitación y bueno, vamos a tratar de ver durante esta hora y algo, un poco la teoría de Nordhoff, si es posible, como bien decías. A mí es una teoría que me cuesta bastante entender y eso que colaboro muy estrechamente con él. De hecho, considero que tengo dos grupos de investigación, uno en el que estoy aquí en Valladolid, pero la relación con Nordhoff es no diaria, pero desde luego semanal. Entonces, trato de entenderlo un poco desde mi punto de vista ingenieril, y lo cual creo que es importante y más cómo se titula el curso interdisciplinar. Y en nuestro caso, con el grupo de Nordhoff, la verdad es que hay una variedad bastante amplia de diversos campos, de gente de diversos campos. Vamos a tratar de dividir un poco la charla. Por cierto, no tengo ningún problema, de hecho lo prefiero, si en lugar de hacer preguntas al final, si levantáis la mano y me decís cualquier cosa, esto no ha quedado claro, lo que sea, lo prefiero que me interrumpáis durante la charla y no hay ningún problema en que lo discutamos y a la medida que pueda responderos, os responderé. Vamos a ver una primera parte un poco más teórica en la cual trataré de explicar lo que es esto de teoría temporoespacial de la conciencia de Nordhoff, un poco el background, un poco lo que es la definición y lo que son los mecanismos básicos que él mismo define, los 4 mecanismos básicos para definir esta teoría temporoespacial, esta TTP. Esta parte voy a estar un poco incómodo dándola porque son conceptos muy abstractos y un ingeniero tiene la cabeza un poco cuadrada. Si hay algún ingeniero más aquí en la sala, lo mismo me entiende, lo mismo no. En mi caso, por lo menos, es así. Y entonces los conceptos abstractos son cosas que me cuesta muchas veces entender. No así la segunda parte, que trataremos la caracterización de los mismos. No sé si veis, porque me aparece justamente aquí a la derecha esta barra, y no sé si veis esta barra o la veis bien o no. Se ve, yo creo que la vemos completa la presentación. Vale, de acuerdo, yo es que la veía cortar. Bueno, como decía, no es así esta segunda parte en la cual es en la que me siento cómodo porque es caracterizaciones, obtener características de los mecanismos neuronales. Es el enlace, digamos, entre la parte fenomenológica y la parte más de la parte abstracta, la parte psicológica o filosófica en muchos casos. Y una última parte que sí me gustaría, si da tiempo, ver, bonus track, de cosas en las que estamos trabajando ahora o preguntas que nos hacen de una manera un poco recurrente.
Como digo, vamos a empezar un poco con la parte que es un poco más teórica y trataré de no extenderme demasiado, sobre todo porque, como digo, no es mi campo principal de entendimiento. Bueno, en general, tanto para la TTC como para otras teorías de la conciencia, como en neurociencia en general, yo creo que hay dos partes de estudio, y una implica lo que es más la naturaleza, el criterio de la conciencia en esta parte del TTC, y otra parte es entender los mecanismos neuronales de la conciencia. Y esto solamente se consigue de una manera con un trabajo interdisciplinar. Y tanto es así que en nuestro grupo, en el grupo de Nortov, somos ingenieros, somos matemáticos, estadistas, filósofos, psiquiatras, hay un poco de todo. Pero mi punto de vista como ingeniero pues es estudiar los puntos de vista de la conciencia. Es un poco donde yo aporto en este grupo tan interdisciplinar un poco mi punto de vista, mi visión. Y lo que voy a dar ahora en esta parte no es eso. Empezamos entonces un poco con lo que es la TTC en sí. Como bien sabéis, sobre todo porque sé que lo habéis estado viendo en distintas charlas del curso, hay distintas teorías de la conciencia que han venido, bueno, ciencia, no conciencia, que han venido surgiendo en la última década y cada vez más. Sé que habéis dado incluso varias de estas charlas, por ejemplo, la teoría de Tononi la habéis visto en charlas previas, pero han surgido multitud de ellas. Todo esto para mí, más que teoría, yo lo llamo modelos. Y como todo modelo, todos son incorrectos. Lo bueno de los modelos es que hay algunos, y no todos, que son útiles. Lo que tenemos que ver es cuál de estos modelos son útiles en depende de qué escenario. Es decir, yo creo que no la TTC, sí, yo creo que en general cualquier teoría de la conciencia, cualquier teoría no viene a competir con otras teorías que haya. Lo que viene a tratar es explicar una serie de fenómenos que a lo mejor no quedan tan bien explicados con otra de las teorías, con otro de los modelos. Y aquí, en este caso concreto, según la TTC, creemos que hay ciertos modelos que no explican tan bien la actividad relacionada con el estímulo, se centran principalmente en la actividad relacionada con el estímulo y a lo mejor dejan un poco de lado lo que es la actividad en resting state, la actividad espontánea. Y un poco para cubrir esta brecha, para cubrir este gap, yo creo que es por lo que surge un poco la TTC. Entonces trata de cubrir dos brechas principales, un poco lo que es la relación entre la actividad espontánea y la actividad neuronal relacionada con el estímulo, y por otro lado trata de cubrir el gap entre las características neuronales y las fenomenológicas. Y trata de cubrirlo porque, de nuevo, como todo modelo tiene que ser tan simple como sea posible, pero no más simple. ¿Qué significa esto? Significa que si hay alguna parte que no quede explicada, tenemos que sacar un nuevo modelo que trate de explicar por lo menos esos gaps. Y es lo que trata un poco de hacer la TTC, como digo, sin tratar de pisar en ningún momento, sin tratar de competir con otras teorías que, dependiendo del caso, pueden ser totalmente válidas o a lo mejor incluso más válidas que la TTC. Empiezo un poco con esta diapositiva. Es un poco una diapositiva en la que, si a lo mismo habéis tenido alguna charla con Nortov, es muy probable que os haya puesto esta imagen del pequeño Frankenstein. Totalmente, la aconsejo totalmente esta película si no la habéis visto, tanto por el humor como un poco por el punto de vista filosófico que tiene. Y también con una cita de Nikola Tesla, que viene a decir que el universo se entiende, cuando lo entiendes en términos de energía, frecuencia o vibración. Yo diría que le falta el término espacio también, que es un poco lo que trata de cubrir esta TTC. La TTC así lo que trata de ver es que lo que asume es que la topografía espacial y temporal del cerebro, que es intrínseca al cerebro y es la que construye tanto la actividad espontánea, muchas veces un poco olvidada, como aquella actividad relacionada con el estímulo. Y es esta la que conforma el tiempo y espacio internos, es decir, subjetivo, lo que nosotros entendemos por tiempo y espacio, que puede estar prolongado o puede estar acortado, tanto el tiempo y el espacio, en nuestra percepción subjetiva del mismo, distinto de lo que podría ser real. Bueno, si hay algún filósofo que me permita decir real y no real en estos casos. Mejor que lo que lo voy a explicar yo, lo explicarán seguramente este libro bastante reciente, Neurobase, de Nortov, o el anterior, este no me lo he leído, este de 2023, pero sí que aconsejo bastante este de Spontaneous Brain de 2018, que trata de explicar la relación entre cuerpo, mente y entorno desde el punto de vista de la TTC, y seguramente lo expliqué de una manera bastante mejor que yo, que lo voy a explicar. En cualquier caso, la TTC se basa en cuatro mecanismos neuronales
díganse expansión, globalización, alineamiento y anidamiento. Todo esto, si queréis profundizar un poco sobre el tema, veis el paper que he dejado ahí arriba a la derecha. Si lo necesitáis, lo tenéis acceso al mismo, os le puedo enviar sin ningún problema. Viene a ser un poco un resumen porque la teoría de Northrop muchas veces, salvo en sus libros, muchas veces en los papers toca distintos palos, pero es difícil encontrar un paper donde trate de hacer un summary, un poco un resumen de toda la teoría. Este es uno de los pocos, yo creo, por lo menos reciente, hay alguno el que lo plantea en 2017 o 2018, que también, pero es de los más recientes que trata un poco de hacer un conglomerado y se trata de explicar un poco estos 4 mecanismos neuronales. Estos 4 mecanismos neuronales y cómo se relaciona con distintas dimensiones de la consciencia. De esta manera vemos que la expansión está relacionada con lo que llamamos contenido de la conciencia, la globalización con acceso, alineamiento con la estructura y alineamiento con el estado de los distintos niveles de la conciencia. Y lo pongo entre comillas primero porque son conceptos abstractos y, como digo, a mí me cuesta muchas veces entender. Y segundo, porque estos conceptos abstractos pueden significar cosas ligeramente distintas dependiendo de la teoría en la que estemos. Entonces, hay que entender cómo, cuando nos referimos a acceso a la conciencia, puede que no sea exactamente igual al acceso de la conciencia a la que se refiere a veces Tononi, de una manera bastante similar, pero no significa exactamente lo mismo en algunos casos. Vamos a ver cada uno de estos 4 mecanismos un poco por separado. Empezamos entonces con lo que es la expansión temporoespacial, que es, como decíamos, la que está relacionada con la dimensión de contenido fenomenológico de la conciencia. Disculpad. Y aquí Northrop muchas veces lo trata de compararlo con la metáfora del iceberg. Trata de poner que la actividad neuronal, una cosa es lo que vemos o lo que es más fácil medir, lo que se mide habitualmente, yo creo que de una manera más extendida, es la actividad durante la tarea, que es el pico del iceberg, es lo que vemos. Y otra cosa es la actividad espontánea, que es lo que está por debajo, pero es lo que da forma y es lo que da peso a lo que está por encima, y de manera que si hay menos actividades con menos cúmulo de iceberg, vemos menos del pico del iceberg. Y es la que conforma, como digo, esta actividad espontánea está relacionada con la actividad durante el estímulo y es la que asigna, según la TTC, el contenido a la consciencia. Vamos a ver un poco qué significa entonces esto de espacio-temporal, expansión espacio-temporal, pero en resumen vendría a ser la relación que hay entre la actividad espontánea con la actividad relacionada con estímulos. Según la teoría tradicional, esta relación entre la actividad espontánea y la actividad que se produce durante un estímulo cognitivo o un estímulo puramente sensorial viene a ser un sumatorio lineal, es decir, se superponen y se añaden. Si tenemos nuestra actividad espontánea, muchas veces en varios papers se dice que simplemente se añade de forma lineal la actividad relacionada con el estímulo y se suman. Esto, de una forma indirecta, nos viene a decir que hay una ausencia de interacción entre el preestímulo y el posestímulo, entre la actividad antes y la actividad después, ya que lo único que hacen es sumarse y ya está, ¿no? Es una interacción puramente lineal, una mera suma de las dos actividades. Sin embargo, hay evidencias previas, ya desde 2008, en el grupo de Espósito, un grupo muy potente en 2015, en la que pone en duda que esta interacción entre P y pros no exista. Por ejemplo, en este estudio, en el típico estudio en el que veis la figura que podéis ver un jarrón o podéis ver 2 caras, dependiendo de lo que primero hayáis visto, este estudio viene a decir que esta percepción del estímulo, en este caso, viene determinada por la actividad previa en el área fusiforme. Y nuestra percepción y nuestra actividad durante el estímulo, durante la presentación de este tipo de estímulos, es más probable o menos probable que veas una cara o un jarrón dependiendo de nuestra actividad en una región concreta, en este caso. Es decir, ya parece que sí que hay una relación entre el pre y el post y que no es puramente una interacción, digamos, un sumatorio entre las dos actividades y sin ninguna interacción entre las mismas. Es más, hay algunos estudios en los cuales tratan de poner en evidencia esta teoría tradicional, que todavía está en debate y que todavía yo no tengo claro si es cierto o no. Yo creo que no, pero no lo tengo 100% claro. Esta teoría aditiva sea cierta. Viene a falsearla, digamos, con una reducción al absurdo. Lo que viene a decir es que si existe una teoría aditiva y es cierta, la suma
la varianza que habría durante la actividad en el estímulo debería ser mayor que la previa. ¿Por qué? Porque hay dos señales que se superponen y hay una ley que se llama ley total de la varianza total, que lo que viene a decir es que si hay dos señales independientes, la suma de la varianza es la varianza de la suma. Es decir, lo que deberíamos ver durante la actividad en el estímulo es un incremento de la varianza. Y sin embargo, por ejemplo, en este estudio de fMRI, estudiaron esa varianza interestímulo y lo que se ve es que principalmente hay una disminución. Esto viene a determinar que no es una suma, que hay una interacción entre el pre y el post y que esa interacción no es aditiva pura, no es lineal pura. Es decir, no solamente eso, es que además en este mismo estudio se veía que esa interacción es una interacción fuerte, porque de hecho, dependiendo de la varianza que había en el preestímulo, así la supresión de la varianza durante el posestímulo era mayor o menor. Es decir, parece que sí que hay una relación entre la actividad previa al estímulo y la actividad posterior del estímulo. Lo que queda por ver es si esta interacción pre-post es relevante o no es relevante para la conciencia. Y aquí encontramos otros estudios en los cuales lo que muestran es que dependiendo de este proceso en la National Academy of Science de 2015, es un estudio en el que, si no recuerdo mal, ponían distintas imágenes, pero como muy difuminadas, quiero recordar, con un fondo amarillo o algo así, en el cual a veces conseguían los usuarios, las personas, distinguir algo o no distinguir nada. Y era más probable que esos contenidos, esa distinción, esa percepción e incorporación a la conciencia fuera más probable dependiendo si había una supresión mayor o menor de esa variabilidad, ese TTV que decimos, que luego veremos un poco más en detalle. Entonces, en este punto, quizás estemos un poco más en disposición de entender lo que significa este concepto de expansión. Desde un punto de vista neuronal, que es el que entiendo yo un poco mejor, lo que viene a decir es que las características que tenemos temporales, espaciales, de cualquier tipo, previas al estímulo, durante la actividad espontánea o el preestímulo, se transfieren, entrecomillados, se expanden a lo que hay después. Se transfieren, se expanden porque tienen relación con ellos. Hay una interacción, es función una cosa de la otra, de alguna manera. Desde un sentido fenomenológico, lo que quiere decir es que la percepción de un estímulo dura más. Esto debería haber puesto entre comillas, esto de que dura más. Lo que quiere decir es que no es, la actividad relacionada no es instantánea, no es que escuchemos un disparo y solamente sea puramente sensorial, lo escuchemos y ya está, sino que viene determinado por nuestra actividad previa, por nuestra experiencia previa, que al fin y al cabo está codificada en nuestra actividad espontánea consciente. Si pasamos a otro, y en este a otro de los mecanismos neuronales, en este me voy a entretener bastante menos, es la globalización espacio-temporal, que es el que da acceso a los contenidos de la conciencia. Digo que me voy a entretener menos porque, como me ha presentado antes Javier, yo soy experto, no sé si llamarme, pero mi ámbito es el EEG. Y esto se ha estudiado, por lo menos en nuestro grupo, se ha estudiado con la señal de fMRI, principalmente con una característica que se llama una feature, que se llama Global Signal, y que no tiene sentido en el EEG o en MEG, tiene sentido en fMRI. Y por lo tanto, pues, yo no he participado en estos estudios y los entiendo un poco menos y me pilla un poco más de refilón. Lo que viene a decir es que esta globalización es una expansión espaciotemporal que proporciona el vínculo con las funciones cognitivas. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace reclutando distintas regiones y distintas frecuencias, en EEG son las ondas cerebrales, como bien sabéis, importantes para el acceso consciente. Y de esto hay evidencias. Por ejemplo, como digo, un estudio de fMRI en el que utilizan Global Signal en distintos estados de conciencia, y esto lo logran porque tanto en ratas como humanos en distintos datasets con anestesia, y además utilizaban un dataset de sueño humano y de estado vegetativo. Y veían que esa Global Signal, que es la que estaría indexando, la que estaría caracterizando esta globalización espaciotemporal, tenía una disminución precisamente en los estados alterados de conciencia. No así en seres humanos, digamos, en reposo, en comparación con seres humanos en reposo y sin ningún estado alterado de conciencia. Vamos a decir alterado, luego veremos que esto de alterado es un poco relativo, sobre todo cuando veamos estudios de sueño, que no sé si llamar alterado, porque realmente estamos 8 horas durmiendo, no sé si llamarlo conciencia alterada a 8 horas estando durmiendo o es un estado normal, simplemente es otro estado. Pasamos a otro de los mecanismos, que es la alineación temporoespacial.
y esto lo medimos con las escalas neuronales intrínsecas. Y lo que viene a decir es que hay una réplica, hay una copia de lo que ocurre en el contexto, en el ambiente, con lo que ocurre en nuestra señal neuronal. Y esto lo podemos medir con las escalas neuronales intrínsecas, cuya medida, si habéis ya tenido contacto con Norto, seguro que es muy probable que os haya hablado de la ventana de autocorrelación. Luego veremos un poco más en detalle qué es esto de la ventana de autocorrelación. La ventana de autocorrelación lo que viene a decir es cómo es una medida de similitud, de autosimilitud de una señal consigo misma. Es como ver patrones repetidos, cuánto duran los patrones repetidos en la actividad cerebral. Es decir, es una característica que realmente es bastante temporal, mide realmente patrones temporales. Pero hemos visto, por ejemplo, en este estudio de Mersat, en Communication Biology, lo que veíamos es que esta estructura temporal realmente está súper relacionada con la estructura espacial cerebral. Y esto es así porque veíamos que había escalas intrínsecas neuronales más cortas en las redes sensoriales, en las redes unimodales, y sin embargo, cuando nos íbamos a redes más transmodales, más centros, y comparado con la periferia, que lo llamo más a las redes sensoriales, estas redes más transmodales, como la ADNN, por ejemplo, tienen escalas temporales intrínsecas más largas. Esto no solamente lo hemos visto nosotros, de hecho ya hace años lo ha visto el grupo de Jason, en este caso con un estudio de música, pero también hay otros estudios en los que utilizan frases, oraciones, palabras, y viene a decir que los estímulos, vamos a llamar cortos, como puede ser un tono en este caso, o como pueden ser sílabas en otros casos, en otros protocolos de estudio, están relacionadas realmente con las zonas sensoriales, que son zonas con una ventana de autocorrelación corta. Y sin embargo, para entender, para asimilar y dar estructura a esa conciencia, eso se produce en capas más transmodales, como la ADNN, en las cuales tiene una ventana de autocorrelación, unas escalas neuronales intrínsecas más largas, de manera que lo que vienen a decir estos estudios es que en las zonas sensoriales, digamos que se segmentan, tratan de ver en ventanas cortas para tratar de percibir estímulos que pueden ser cortos, para integrarlos en redes más transmodales y darles un significado y darles una estructura a la conciencia en estas redes. Como decía, hay evidencias, no solamente estas, de que estas escalas neuronales están estrechamente relacionadas con la conciencia. Por ejemplo, en un estudio, en este caso de FMRI, luego vemos otro de EEG, en los cuales veían que estas escalas neuronales intrínsecas eran más lentas, estaban alargadas, anormalmente alargadas, en sujetos sedados con propofol. Asimismo, en otro estudio con EEG, en este estuve especialmente involucrado, un estudio bastante difícil por EEG, en el cual teníamos muchas bases de datos y teníamos que dar las formas a todas ellas y procesarlas de una manera similar, algo que a veces es bastante complicado, en la cual teníamos una base de datos de sueño, de anestesia, de estado vegetativo y de síndrome de enclaustramiento. Y veníamos a ver que justo en todos estos estados con alteraciones de conciencia, en el cual alteraciones en el procesamiento de estímulos, sí que veíamos escalas temporales más alargadas. Y sin embargo, en aquellos estados, aquellas patologías en lo que no hay una deficiencia en el procesamiento de estímulos, pero sí un procesamiento motor, como esclerosis, por ejemplo, estas escalas neuronales intrínsecas no estaban alteradas. Vamos a ver luego un poco más adelante un poco lo que significa esto. Como digo, si tenéis cualquier duda, no dudéis en decirme. Esto, aunque se ha medido de una manera bastante indirecta, por eso pongo la interrogación al final, lo que nos viene a decir un poco que este procesamiento de estímulos mediante escalas neuronales intrínsecas cerebrales es clave para la presencia de consciencia. Esto está medido de una manera un poco indirecta, un poco no, bastante indirecta, pero bueno, viene a ser un poco una hipótesis que tenemos y que tendrá que ser corroborada en futuros estudios. Y por último, por penúltimo, mejor dicho, la alineación es para, bueno, seguimos con la INS, en las cuales lo que veíamos que también, que hablan un poco antes de ello, es que tiene una estructura espacial y topográfica particular. Pero creemos que no solamente la longitud de las ventanas temporales intrínsecas son claves, sino que lo que es clave es el repertorio que tenemos de escalas neuronales intrínsecas. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, vamos a fijarnos, no sé si veis el puntero, si veis aquí en la parte izquierda la figura de arriba,
vemos que, por ejemplo, espacialmente, distintas regiones tienen distintas escalas neuronales intrínsecas. Es lo que viene a determinar este topoplot que tenemos aquí a la izquierda arriba. Si tenemos varias escalas temporales intrínsecas, eso significará que tenemos unas redes sensoriales con escalas neuronales intrínsecas más cortas, que sean capaces de segmentar la información que nos llega, y unas escalas neuronales intrínsecas más largas, en la zona más transmodales, que serán capaces de integrar todas esas información sensorial que nos ha llegado. Sin embargo, si no lo tenemos, si tenemos un repertorio pequeño, si tenemos una variabilidad pequeña de estas escalas neuronales intrínsecas y, por ejemplo, tenemos todas escalas largas, lo que veremos será un blur en este caso. Esto también lo explica Northrop con una metáfora que me gusta bastante, que es el crecimiento de una planta. Si nosotros nos ponemos a observar el crecimiento de una planta y la miramos fijamente, no somos capaces de percibir cómo esa planta crece. Obviamente, si nos quedamos mirándolo a un año, pues sí que podremos ver la diferencia de cuánto ha crecido desde el principio hasta el final, pero haciendo esa comparación desde el principio hasta el final, no somos capaces de percibirlo si estamos mirando. Y esto, según la TTC, es debido a que no tenemos escalas temporales intrínsecas tan largas para percibir eso. Es decir, podremos tenerlas de medio minuto, podemos tenerlas de un minuto, y esos cambios sí que vamos a ser, o de un segundo, y esos cambios sí que somos capaces de percibirlos. Pero escalas neuronales intrínsecas tan largas no tenemos, y es por eso por lo que no somos capaces de asimilar esos cambios tan lentos. También en este paper de Communication Biology lo que veníamos a decir es que se ha visto que este repertorio de escalas neuronales intrínsecas tiene una mayor variabilidad en humanos que en otros mamíferos, y es esto lo que nos proporciona de alguna manera una mayor estructura de conciencia en comparación con otros, porque este error de lo que es real con lo que nosotros percibimos, cuanto mayor repertorio tengamos, más ajustado y más exacto es. Y por último, ahora Javier, sí... perdona, aprovecho esta pequeña pausa que acabas de hacer para transmitirte una pregunta que te acaba de hacer Ignacio, que ha dejado en el chat. Y es: la longitud de las INT se identifica directamente con las frecuencias. INT cortas igual, frecuencias rápidas, se pregunta. Me alegro de que me lo hagas, porque esta es de las cosas que quería discutir justo al final, pero me alegro que me lo hagas y la discutimos ahora. Nos lo han dicho más de una vez, y sí, tiene relación, pero no solamente eso, me explico. Si hay una mayor potencia de frecuencias lentas, lo habitual es que, pero no siempre, lo habitual es que estas escalas neuronales sean más, esta ventana de autocorrelación que luego veremos, sea más larga. Sí, además, de hecho, seguro que tenemos aquí, sé que tenemos hasta físicos que lo explicarían mejor que yo, pero sabemos que hay una relación entre la ventana de autocorrelación y la PSD. Por tanto, sí, va a haber una relación matemática incluso entre lo que ocurre. Entonces, sí, hay una relación pero no siempre. De hecho, no estaríamos midiendo lo mismo, y podría poner ejemplos, y los voy a poner al final, en los que depende. Para una señal muy simple, en la que solamente viéramos un tono puro, y ponemos un tono de 1 hercio y ponemos un tono de un seno de 10 hercios, la ventana temporal va a ser más ancha, sin lugar a dudas, en la de 1 hercio. Totalmente de acuerdo. Pero en señales más complejas, como puede ser el EEG, el fMRI, el MEG u otras, dependen muchos más factores. Depende del, no sé si llamarlo, ruido que tenga la señal, depende de la distribución en frecuencia que tiene en general, y de la pendiente que tiene la PSD, y depende de muchísimas cosas. Entonces, sí, en general está relacionado, y sí, en general, cuando vemos escalas neuronales intrínsecas más largas, es probable que haya una mayor potencia en frecuencias lentas, pero no tiene por qué siempre. Veremos luego algún ejemplo luego en la cual esa correlación no es tan obvia. No sé si he respondido a la pregunta. Vale, veo más o menos será eso. De acuerdo. Luego lo veremos de todas las maneras, Ignacio, y si te quedan dudas lo podemos ver un poco más en detalle. En cuanto ya a la última, que es el anidamiento temporespacial. Yo hasta aquí lo que siempre había entendido, hasta colaborar con el doctor Northrop, siempre era que sí que entendía lo que era el anidamiento frecuencial. De hecho, vengo de Teleco, soy ingeniero de telecomunicaciones, y las señales de FM y de AM tienen anidamiento, tienen relación, tienen una modulación frecuencial.
amplitud, en frecuencia. Y yo entendía lo que era eso, y en EEG muchas veces se vive con algo parecido que es la CFC, el Cross Frequency Coupling, y yo hasta ahí sí que lo entendía. Pero bueno, resulta que no hay un anidamiento, y lo empiezo a entender ahora, no solamente frecuencial, y que no solamente la CFC es la única medida para medirlo. Vamos a ver lo que es el PLE, el Power Law Exponent. Es un poco la medida estrella que utiliza Northrop para este mecanismo, sino que también en estructura espacial. De hecho, en este estudio de sedación y anestesia, que lo hemos visto antes, lo que venía a ver es que justamente esta distribución entre unas regiones y otras viene a responder a una estructura de anidamiento espacial. De fMRI en este caso, y como digo, siempre que queremos ver cosas espacialmente, normalmente tiramos, como bien sabéis, a estudios de fMRI, que tienen mejor resolución espacial. Si queremos saber cosas en frecuencia, no siempre, pero es habitual que tiremos más a estudios de EEG o de MEG. Y luego está el anidamiento temporal, y esto, la medida estrella un poco que utilizamos es el exponente de la ley de potencia, el PLE, Power Law Exponent. Y lo que viene a medir, luego lo veremos, es la pendiente que tiene la PSD en una escala logarítmica, no es más. Entonces, lo que viene a decir es que las escalas, algo que, bueno, que en neurología se sabe de sobra, que es las frecuencias más lentas tienen más potencia que las frecuencias más rápidas, que tienen menor potencia. Y eso es, al final, lo que produce es una especie de anidamiento frecuencial en las cuales las ondas lentas, dentro de ellas aparecen anidadas frecuencias más rápidas. Pero ese anidamiento puede ser mayor o menor, dependiendo, digamos, de esa rampa que tenga la densidad espectral de potencia del EEG o del fMRI de otras. Luego veremos algún ejemplo. Hasta aquí la parte en la que me iba a encontrar más a disgusto, digamos, explicándola, porque son conceptos muchas veces bastante abstractos. Y ahora veremos en lo que yo me encargo un poco más, que es en caracterización de estas medidas, es decir, procesado de señal, en mi caso de EEG, para ver estas medidas. Y creo que es importante, y más como decía antes, en un curso interdisciplinar, que así como que no es solamente lo mismo que multidisciplinar, que es trabajar varios ámbitos juntos y trabajar y punto, sino que hay que entender lo que hacen los demás y el ámbito de los demás, por lo menos de una manera mínima. Entonces creo que, aunque a lo mejor de algunos se sale un poco más de vuestro ámbito, vamos a tratar de ver algunas de estas medidas y entenderlas. Hemos visto los distintos mecanismos, el de expansión, globalización, anidamiento y alineamiento, y hemos visto algunas de estas medidas. Vamos a explicar algunas de ellas, no nos da tiempo a ver todas, vamos a ver un poco las que yo considero, las que me siento más cómodo porque he trabajado más con ellas, o las que considero más importantes en cada uno de los mecanismos. En el primer lugar, para expansión, como hemos visto antes, la medida más directa es trial-to-trial variability, que ahora veremos, es bastante fácil de calcular. Pero también hemos utilizado, por ver esta relación en la expansión, recordad que era la relación entre el pre y el posestímulo, entre el resting state y el posestímulo, la actividad neuronal durante el estímulo. Hemos utilizado medidas de correlación, de mediación causal, incluso hemos utilizado machine learning, deep learning en uno de los estudios, o modelado. Modelado veremos un ejemplo de modelado que utilizamos ya hace algunos años. De globalización, como digo, no voy a hablar, solamente hay una medida que yo sepa en la que hayan medido este mecanismo, y es de fMRI, y no me siento cómodo y no la entiendo bien, entonces prefiero no meterme en camisas de once varas. Y vamos a ver entonces el anidamiento mediante este exponente de la ley de potencias, veremos lo que significa y cómo se calcula, y el alineamiento mediante la ventana de autocorrelación. No he puesto el mismo orden que lo que hemos visto antes, los mecanismos están en orden ligeramente cambiado, sobre todo porque quería acabar un poco con la ventana de autocorrelación, que es con lo que estamos últimamente trabajando un poquito más. Bueno, seguramente todos vosotros ya conocéis esta figura casi de libro, lo mismo lo habéis visto hasta en las carreras, es muy típica. ¿Cómo se construye un RP? ¿Cómo se construye los Event Related Potentials? Si tenemos un estímulo, en este caso vemos que es un estímulo auditivo, pero puede ser visual, perdón, puede ser auditivo, puede ser somotosensorial o de otro tipo. Lo que tenemos son distintos estímulos, lo que hacemos es una segmentación de esa señal alrededor de estos estímulos y se hace un promediado. Y al hacer ese promediado se elimina la actividad no relacionada con el evento, porque realmente se modela muy bien como una señal de media cero, entonces al promediar muchas de ellas queda media cero, queda plana,
y solamente nos queda la actividad face lock, la actividad relacionada con el estímulo. Y es cuando nos aparecen estos picos típicos que aparecen en los RPs. Dependiendo del protocolo, pues con unas latencias y con una morfología distinta. Bueno, pues bien, pues para construir la TTV el proceso es prácticamente idéntico. La diferencia es que en lugar de construir en este punto el promedio, lo que calculamos es la desviación estándar. Y entonces en este caso ya no nos quedan RPs, lo que nos queda es una señal de trial to trial variability. Bueno, hay un punto más clave que es lo que hacemos siempre o casi siempre es normalizar esto y poner que en el momento del estímulo normalizamos para que esa varianza sea cero, de manera que no sea fácil comparar lo que viene después, si es menor que cero o menor que cero. Es decir, no es que la varianza sea negativa, obviamente lo que aparece después, sino que lo que vemos es que es menor respecto al punto donde se suponía que solamente había, el último punto que se suponía que solamente había actividad ongoing, actividad de resting state, y la podemos comparar y así vemos si hay una disminución o un aumento. Si vemos disminución, que es lo que solemos ver en prácticamente todas las bandas de frecuencia, diremos que es que no hay una interacción, no es un simple sumatorio lineal entre la actividad resting y la actividad relacionada con el estímulo. Y bueno, lo hemos utilizado en distintos estudios. En este estudio de Ana María se veía calculada la TTV y lo relacionaba, veía que tenía relación bien con la actividad loreta, con la localización de fuentes, la potencia que tenía en distintas regiones y, más importante en este caso para nosotros, con el tiempo de reacción. Es decir, sí que hay una relación entre esta variabilidad intertrial con el tiempo de reacción y el tiempo de reacción individual de cada uno de los sujetos. Es por eso por lo que pone abajo including their individuality. Es decir, esta TTV está relacionada con características fenomenológicas de cada uno de ellos, sin hacer promedios, sin ver características globales. El otro ejemplo que veíamos era el ejemplo para ver la relación entre el pre y el posestímulo, recuerdo, era hacer modelado. Bueno, este es un estudio en el cual le tengo especial cariño porque fue un poco el primer estudio que hice en colaboración con el doctor Nortov, allá en 2017, creo que publicado en 2018, y lo que hacíamos era un modelado, en este caso en esquizofrenia, pero bueno, lo que veníamos a hacer era, por resumiros un poco, calculábamos la red neuronal contra el grafo que decimos en la actividad previa al estímulo, y era una red neuronal concreta, una red basada en sincronía del eje concreta, y le aplicábamos distintos modelos. Entendido por modelos, modificábamos esa red de distintas maneras, artificialmente, sintéticamente, de muchas maneras. Y lo que queríamos ver con esto era cuál de nuestros modelos, de nuestras formas de modificar la red, era la que era más parecida a lo que ocurría realmente durante el procesamiento de estímulos en una tarea cognitiva. Y entonces lo que veíamos que era el que más parecido era un modelo en el cual, digamos, que atacaba las vías secundarias, entendido vías secundarias por aquellas que durante el resting state o durante el preestímulo eran conexiones débiles, de sincronía débil, y estas conexiones se disminuían aún más durante el procesamiento de estímulos en beneficio de las conexiones fuertes. De esta manera estamos viendo un poco que la relación entre el pre y el posestímulo, qué procesos se cumplen en ello. Bueno, realmente este estudio estaba destinado a esquizofrenia y lo que veíamos es que bueno, es muy heterogénea la esquizofrenia y que dependiendo de... hay incluso subgrupos dentro de ellas de un comportamiento similar a controles, otros se comportan de maneras muy distintas, pero bueno, fue un poco el primer estudio un poco que hice con él, un poco para tratar de predecir lo que ocurría durante el posestímulo a partir de la actividad que había previa al estímulo. En cuanto al segundo de los... Sí, perdón. Creo que ha sido un micro abierto sin querer. Ah, vale, de acuerdo. Veo que aprovecho para ver que hay una pregunta en el chat. ¿Calculabais alguna medida de red asociada? Por ejemplo, si te cargas los link naked, baja el path length. Efectivamente, en SoftPath. Efectivamente, calculamos, si no recuerdo más, 6 medidas de grafos. El characteristic path length, el clustering coefficient promedio, el no degree,
estos son como los 3 quizá más típicos, y luego calculábamos alguna más relacionada con medidas que habíamos planteado, habíamos propuesto nosotros, que era la Shannon Graph Entropy, la Shannon Graph Complexity. Yo creo que me queda uno porque me suena que eran 6. Y sí, efectivamente, lo que veíamos era cómo variaba ese path length, y justamente lo que hacíamos es, tal cual lo has descrito, lo que veíamos a ver es, dependiendo cómo atacáramos la red, cómo modificáramos esa red en el preestímulo, cómo cambiaban estos parámetros de grafos. Y lo que mirábamos después era cuál de estos parámetros de grafos modelados por nosotros se parecían más a los parámetros de grafos reales. Y dependiendo de cuál se pareciera más, decíamos que ese sujeto en concreto lo que hacía más era un ataque a las vías secundarias o a las vías primarias. Es decir, exactamente como lo estás planteando. Lo que medíamos eran distintas características de grafos y miramos a ver cómo se modificaban durante ese proceso cognitivo. Cierro. Pasamos entonces a otra de las medidas en la medida para calcular el anidamiento que veíamos antes, el anidamiento frecuencial, que yo hasta ahora lo había estudiado siempre con cross-frequency coupling, pero parece ser, y es así, que no es la única medida para ver este anidamiento frecuencial. Es bastante simple de calcular, de hecho, comparado con el CFC, la verdad es que te quita muchos dolores de cabeza para aquellos que estén relacionados con el procesamiento de señal. El CFC no es algo fácil de aplicar y, sin embargo, esta medida, como vais a ver, es muy fácil. Si tenemos, por ejemplo, un EEG, bastaría con coger una de las señales de EEG y calcular su representación, representarla, digamos, en su dominio espectral, en su dominio de la frecuencia. Que en un EEG, si lo conocéis, su dominio de la frecuencia, la PSE, va a venir siendo algo muy similar a lo que veis aquí, con más potencia en las frecuencias más lentas, con un pico bastante habitual en alfa, en torno a 10 hercios, sobre todo si el sujeto está con los ojos cerrados, es algo habitual. Y después de esto, el siguiente proceso, lo que se va a hacer es ponerlo en esta misma gráfica, pero en escala logarítmica. Logarítmica para el eje X y logarítmica para el eje Y. Y cuando hacemos eso, lo que vemos es que la PSD, este mínimo frecuencial, se ajusta bastante bien en todos los casos a una línea recta descendente. Esto lo que venimos a decir nosotros es que se parece a ruido rosa. Si fuera plana diríamos que es ruido blanco. Es decir, ruido rosa lo que viene a decir es que la potencia disminuye con la frecuencia, que es lo que estamos viendo aquí. Bien, es verdad que hay puntos justo en lo que no se ajusta exactamente. Por ejemplo, si estamos con los ojos cerrados, seguimos viendo este pequeño pico alrededor de 10 hercios, correspondiente al pico que veíamos antes, pero en general se ajusta bastante bien. Pues bien, este anidamiento de frecuencia lo que se puede medir es con la rampa, con la pendiente que tiene esta línea recta de ajuste. Si tiene mayor pendiente, tiene mayor PLE, y decimos que el anidamiento es más fuerte. Si fuera plana, diríamos que estamos en ruido blanco y diríamos que no hay anidamiento, entendiendo por esto en que las frecuencias débiles son igual de potentes que las frecuencias fuertes, y realmente si viéramos una estructura como esa, veríamos todas las frecuencias al tiempo, no anidamiento, es decir, no ondas lentas y embebidas en ella ondas rápidas, sino ondas de la misma potencia, tanto rápidas como lentas. Es otra manera, otro concepto de medir un poco el anidamiento frecuencial distinto al cerebro. Esta medida, por ejemplo, en este estudio de hace un par de años, lo hemos utilizado en un dataset de sueño con el investigador Stuart Vogel, si lo conocéis, es un grandísimo investigador de sueño, y lo estudiamos para entender un poco la estructura de lo que llamamos los spindles. Por si no estáis familiarizados con ellos, es muy de EEG esto, hay unas estructuras entre 11 y 16 hercios que se llaman spindles y que están muy relacionados con la memoria, con el afianzamiento de memoria durante el sueño. Son disparos talamocorticales que se producen durante el sueño, y es que realmente estos spindles se encuentran embebidos, se encuentran dentro de una estructura frecuencial, embebidos dentro de lo que se llaman las slow waves. Y es más, las slow waves son un trigger para los spindles, y los spindles son un trigger para otras ondas que se conocen un poco menos, son ondas muy rápidas de 70 hercios, 100 hercios, dependiendo del estudio que consultéis, y los spindles son un poco un trigger de los riffers. De manera que luego nosotros lo que realmente vemos, no es exactamente así, pero bueno, lo que realmente vemos es una estructura embebida a distintas frecuencias.
Entonces, para lo que nosotros queríamos ver es, bueno, pues vamos a aplicar el PLE en estas estructuras de sueño, que se producen principalmente en la fase 2 de sueño, también en la 3, pero principalmente en la 2, y vamos a ver si nos dan información adicional. Este era un estudio bastante ingenieril. ¿Y por qué? Porque, bueno, si lo conocéis, la detección de spindles hecha manual es muy laboriosa. Imaginaos un registro de sueño de 8 horas con 8 canales de EEG, ir marcando uno a uno los spindles para ver cuántos spindles hay a lo largo de la noche. Pues bueno, tienes ahí a una pobre persona marcando spindles durante 8 horas por registro y es un horror. Entonces, lo que se han desarrollado son muchos detectores automáticos de spindles. Y habitualmente prácticamente todos lo que hacen es mirar la potencia relativa a la potencia en la banda sigma, en la banda entre más o menos 11, 16, 17 Hz. Cuando aparece eso, pues en esta gráfica que viste a la izquierda, cuando aparece una elevación con respecto a antes de esa banda, lo que diremos es que aparece un spindle. Sin embargo, lo que aparece antes es prácticamente plano, porque en esa banda pues, hay poca potencia. Lo que veíamos, si aplicábamos a estos mismos spindles, el spindle sería en cero, la aparición del spindle sería lo que veis ahí con un tiempo igual a cero. Y si lo aplicamos en la ley de exponente de potencias, el PLE, lo que veíamos es que había una variación del PLE no solamente durante el spindle, sino antes del spindle. Bueno, esto para lo que nos servía este paper era un poco para proponer que no solamente utilizar la medida de potencia relativa como un detector para detectores automáticos de spindles, sino que utilizar esta medida de PLE, como digo, es un estudio bastante más ingenieril, no habla de conciencia, pero utiliza este PLE, pues proponíamos que esa identificación automática de spindles podría ser muy útil utilizar el PLE porque incluso es capaz de predecir cuándo se va a producir después. Es decir, si vemos un aumento del PLE y luego seguido una disminución, es probable que lo que estemos viendo sea un spindle. Entonces lo proponíamos como una nueva medida para futuros detectores automáticos de spindles. Y termino con lo que es la función de autocorrelación, con la ventana de autocorrelación, la CW que veíamos antes y que es un poco la medida estrella para calcular las escalas intrínsecas neuronales. Para ello hay que entender antes un poco lo que es la función de autocorrelación. Por si acaso no estáis familiarizados con ellos, pues os explico que la función de autocorrelación es una medida de similitud, de autosimilitud, de una serie temporal consigo misma. ¿Qué entenderíamos por ello? Por ejemplo, si tenemos una señal como la que veis ahí, la azul, lo que haríamos sería duplicarla y hacer pasar una a través de la otra, como estáis viendo en la imagen que veis ahí. El área que encerraría entre las dos curvas, la azul y la roja, cuando aparece solapamiento, ahí, entonces ese área empezaría a aumentar hasta el punto en el que se solapan totalmente, que el área es máxima, la área solapada es máxima y después de eso se empiezan a desolapar y disminuir. Eso es la ventana de autocorrelación. Eso es la función de autocorrelación. Lo que vemos abajo sería tiempo, pero cuidado, es un tiempo un poco engañoso. No es un tiempo, es un retardo, es un lag. Es el retardo de una señal con respecto a sí misma cuando estamos construyendo. Es un tiempo un poco imaginario. Para entenderlo un poco mejor, si hacemos este mismo proceso de autocorrelación con ruido blanco o con ruido rosa, lo que veremos será algo como lo que veis ahí. Veremos algo prácticamente cero, porque si la señal fuera infinitamente larga, de hecho lo veríamos cero. Prácticamente plano en todo momento, hasta el punto donde están totalmente solapadas las dos señales de ruido, que en ese caso veríamos un pico hacia arriba. Es decir, esperamos un poco, en este punto ahora veríamos el pico hacia arriba. Perdonad porque ese pico, esto he hecho una simulación en MATLAB y me he dado cuenta tarde, este pico debería estar centrado en cero. Es decir, cuando el lag es cero es cuando debería aparecer este pico, no hay. Es decir, está mal puesto el eje X, perdonad. Y por otro lado, vamos a ver lo que ocurriría si hacemos esta función de autocorrelación con una señal senoidal. En este caso aparecen oscilaciones y en ese punto en el cual hay un solapamiento total, veríamos que hay un lóbulo superior a los lóbulos que hay alrededor. De nuevo, este pico superior debería aparecer en cero, está mal puesto el eje X. ¿Por qué quería mostrar estas dos? Bueno, porque como os decía antes, un poco la señal de EEG se parece bastante, se modela bastante bien como ruido rosa más una señal senoidal a 10 Hz si estamos con los ojos cerrados. Es decir, que si veis la función de autocorrelación del EEG con ojos cerrados, debería parecerse bastante a un poco una mezcla de las dos señales negras que veis aquí. De hecho, se podría parecer bastante, es artificial, pero se podría parecer bastante a esto que veis aquí.
Es decir, una vez que tenemos esto con la señal de EEG, ya estamos en disposición de calcular lo que es la ventana de autocorrelación. Lo primero que tendremos que hacer es normalizar para que el pico máximo sea 1. Y una vez que tenemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es calcular el 0,5, la caída al 50%, y eso es lo que es la ventana de autocorrelación clásica, la que se ha definido de forma habitual, no solamente por nosotros, sino mucho antes. Y la longitud de esta ventana es lo que viene a determinar la longitud de las SID, de las escalas neuronales intrínsecas. Es la forma habitual de hacerlo. Bien, es verdad que hemos utilizado en algún otro paper alguna variación de esto. Por ejemplo, en un paper de Communication Biology de hace un par de años se proponía esta otra, es decir, el corte con 0 en lugar del corte al 50%, porque realmente en ese caso pues, predecía un poco mejor lo que sucedía en el core, en el del centro y en la periferia en MEG. Entonces, pero bueno, la clásica es la que veis arriba, y la que viene a determinar las escalas neuronales intrínsecas es lo que veis arriba, es la caída del 50% de la función de autocorrelación normalizada. Vemos algunos estudios en los que hemos utilizado la función de autocorrelación. Por ejemplo, en este paper de Ana Marí, lo que venía a decir es que ponía 3 estímulos distintos, estímulo relacionado con private, public y social, lo llamamos un poco así, eran estudios relacionados, estímulos relacionados un poco con el yo, con otros o con lo social. Y veíamos que esta ventana de autocorrelación estaba relacionada únicamente con los scores del estímulo private y no con los otros. Es lo que nos venía un poco a indicar que esta ventana de autocorrelación está principalmente asociada con, vamos a decir, el SEL, que a mí también tanto me cuesta entender lo que es el SEL. Pues venía un poco a decir esa autoconciencia, en ese yo, entre comillas, esa ventana de autocorrelación veíamos que estaba relacionada con ello. En este estudio, que ya os hablé antes de ello, en el estudio en el cual tenemos un dataset de sueño, un dataset con anestesia, otro teníamos con síndrome de enclaustramiento y ALS, y teníamos también otro con estado vegetativo. Y veníamos a calcular también esta ventana de autocorrelación para deciros un poco lo que os decía antes, que había escalas neuronales intrínsecas prolongadas solamente en aquellos que tenían déficit sensorial, pero no déficit motor. Y por último, otro estudio, que también os he hablado un poco de ello, es en el cual proponíamos un poco no solamente la CW50, sino la CW0, para ver la organización estructural, esta organización jerárquica, periferia-núcleo, núcleo-periferia, de las escalas neuronales intrínsecas. Veíamos que están acortadas en las zonas sensoriales de la periferia y en las zonas transmodales centro estaban alargadas. Y bueno, también en un poco, el primer autor también es ingeniero como yo, y entonces pues, le interesaba también un poco plantear un poco esta nueva medida de la ventana de autocorrelación con el corte en 0, porque era un poco mejor predictor de esta estructura jerárquica. Y por último os quería hablar un poco de la conectómica. Esto es algo que realmente no he trabajado todavía con Ortov, sí que lo hemos comentado varias veces, pero no tenemos ningún estudio sobre ello. Perdonad. Es algo que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Valladolid, en el grupo de investigación. Si sabéis lo que es la conectómica al final es la variación de patrones a lo largo del tiempo. Y digo de patrones, es decir, por ejemplo, de patrones de conectividad. Por ejemplo, a lo largo del tiempo podríamos ver algo como esto, que como los patrones más destacados, los que predominan, podrían ser algo como esto a lo largo del tiempo. Que esto incluso lo podríamos codificar con una serie simbólica como 1, 2, 3, 1, 2, 3, en este caso que he puesto totalmente artificial, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, esto lo medimos durante el resting. Esto está relacionado con una frase que seguramente hayáis oído, que es de resting brain that never rests. Es decir, incluso durante el resting hay un cambio de patrones que se sucede de una forma más o menos regular, porque puede ser de otra manera mucho más, no sé si llamarlo regular o llamarlo compleja, en el cual, por ejemplo, si lo codificáramos sería 1, 2, 1, 1, 3, 1, mucho más compleja. Es decir, con esto, y ahora veréis por qué os estoy explicando esto, con esto podemos ver la complejidad de los distintos patrones durante resting, también durante una tarea cognitiva, pero es que lo que pensamos es una hipótesis
queremos hacer estudios un poco a ver si las relacionamos, es que la velocidad de cambio, aunque aquí lo estamos viendo como que todos estos patrones duran lo mismo, estos patrones no tienen por qué, de hecho no duran lo mismo. Entonces creemos que esta velocidad de cambio de patrones podría estar relacionada con estas escalas neuronales intrínsecas. Realmente una estaría codificando la otra. Para que lo entendamos mejor, vamos a ver un vídeo de un proyecto en el cual ya ha terminado, pero estuvimos trabajando, es un proyecto Alzheimer, en el cual fijaos solamente en la parte izquierda, en la parte de un control sano. Fijaos que hay 3 patrones, patrón 1, patrón 2, patrón 3, son los que destacan en cada momento, y el cursor que va cambiando de un estado a otro. Esto lo que nos viene a decir es qué patrón predomina en cada momento más. De manera que hay estados que duran muy poco, hay otros en el cual estamos más, y estos tiempos son distintos. Es más, lo que veíamos en este estudio es que eran distintos incluso comparado con un paciente con Alzheimer. Estos estados duraban, es difícil de fijarse aquí sin cuantificarlo, pero este cursor, este puntero azul, cambia más lentamente en la derecha, en el paciente con Alzheimer, que en la izquierda. Y creemos que esto podría estar relacionado con las escalas neuronales intrínsecas, es algo que queremos trabajar y queremos estudiar. Y bueno, un poco os lo venía a presentar un poco como futuros estudios en los que estamos trabajando. Es decir, aunque la medida estrella un poco sea las escalas neuronales intrínsecas, que sepáis que no es lo último. Y como no vamos mal de tiempo, pues sí que me da tiempo a esta última parte, que está relacionada con la pregunta que me habéis hecho antes. Y es que y es recurrente, demasiado recurrente a mi gusto, algo que nos dicen muchas veces los revisores en los papers, y es, pero ¿no estáis midiendo lo mismo? Por ejemplo, ¿no estáis cogiendo la ventana de autocorrelación y resulta que estáis midiendo lo mismo que si miráis la potencia en bandas bajas? ¿No estáis, para qué complicarse tanto si no podéis hacer simplemente una potencia en alta a delta y va a estar totalmente relacionada? Bueno, para explicarlo, aquí vemos que efectivamente puede estar totalmente relacionado. Lo que he hecho ha sido construir una señal sintética a la izquierda, de ruido rosa hasta que llega a blanco, hasta pendiente cero. Esta es la PSD, a la izquierda del todo. Y cada una de esas señales sintéticas totalmente le he ido calculando la ventana de autocorrelación, que veis en el segundo punto. Y bueno, otra medida que nos ha hablado de ella, pero es la entropía espectral, pero que también nos han dicho muchas veces que si mide exactamente lo mismo, pero de forma inversa que la ventana de autocorrelación. De hecho, vemos que cuando aumenta una, disminuye la otra. Vale que tiene un poco, no es una correlación absolutamente perfecta, pero claro, si un revisor ve esto y solo esto, me dirá, estáis midiendo lo mismo de 2 maneras diferentes. Me da igual una medida que la otra porque están totalmente correladas. Bueno, depende. Y voy a hacer un pequeño cambio solamente. Simplemente le voy a poner un tono a esta señal sintética de ruido blanco-rosa que teníamos a la izquierda. Un cambio pequeñísimo, que va a ser ponerle un tono a 10 hercios, algo súper habitual en registro EEG. Desde luego esto es una simplificación, pero simplemente metiéndole un tono más, ya vemos que esta relación ya dista bastante de ser lo mismo que veíamos antes. Esta correlación entre entropía en este caso y ventana de autocorrelación ya es bastante distinta. Si empiezo a poner más tonos, es más distinta todavía. Y era un poco en relación a la pregunta que me hacíais antes. Es decir, ¿está relacionado esto con potencias lentas? Sí, está relacionado, efectivamente. Vemos que hay una correlación más o menos negativa y puede ser significativa. Pero ojo que no estamos midiendo lo mismo. Y si estamos midiendo lo mismo es por las características intrínsecas de la señal neuronal, en este caso del EEG. Pero si me invento una señal, os puedo poner una señal en la que incluso llegan estas 2 medidas que vemos aquí a estar no anticorreladas, sino no inversamente relacionadas, sino incluso directamente relacionadas. Depende, si vemos esa relación es simplemente por las características de la señal que tenemos. No es una relación matemática. Y ahora ya sí, para terminar, lo que os decía antes que estamos trabajando y que es una hipótesis, es que creemos que las escalas neuronales intrínsecas no solamente influye la longitud que tienen en la conciencia, sino que el repertorio que tenemos es lo que está influyendo en la conciencia. Por ejemplo, aquí tenemos 2 sujetos, sujeto 1 y sujeto 2, cuya ventana de autocorrelación no es exactamente igual, pero es bastante similar. Lo que he hecho ha sido poner varias funciones de autocorrelación superpuestas, pero aquí lo que creemos es que no solamente es importante cómo de ancho sea esa ventana de autocorrelación, sino que es importante, como os decía antes, el repertorio de ventanas de autocorrelación que tenemos. ¿Cómo medir esto? Pues bueno, hay distintas maneras de medirlo y estamos pensando en hacer una especie de medida de la variabilidad de esto. Para entenderlo mejor, os pongo este gráfico.
en el cual, en lugar de superponerlo, lo que hacemos es ponerlo a lo largo del tiempo. Ahora ya se ve más claro que el sujeto 2, esas ondulaciones que tiene en la función de autocorrelación, tiene una mayor variabilidad de la función de autocorrelación a lo largo del tiempo y podría ser que también a través de las regiones neuronales. Lo que queremos medir es esa variabilidad de la función de la ventana autocorrelación, de la función de autocorrelación, porque creemos que ese es lo que nos da el repertorio de ventanas intrínsecas que son tan importantes para poder, no sé si percibir o incorporar la percepción a nuestra conciencia. Bueno, eso es un poco todo lo que os quería contar hoy. Desde luego, si tenéis cualquier otra duda, aquí algunas imágenes un poco de tanto de las personas con las que más colaboro del entorno de Nortov, como bueno, un poco mi grupo de Valladolid, que realmente es al final con los que trabajo día a día. Si tenéis de todas maneras cualquier duda, también os dejo por aquí mi correo y totalmente libres de escribirme y tratar de responderos de la mejor manera que pueda. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ya los alumnos pues saben la dinámica, quien quiera hacer alguna pregunta.